Vamos a sumergirnos en un viaje a través de algunos momentos más cautivadores del G-Code. Esos instantes que dejaron preguntándonos cómo llegaron a esa situación, qué los impulsó a actuar de cierta manera y qué podrían estar ocultando en ese momento. Antes de adentrarnos más en estos recuerdos, es importante recordar que todo lo que voy a compartir está desde mi perspectiva como fan y ferviente creyente del G-Code. No pretendo tener la verdad absoluta, ya que solo Jungkook y Jimin podrían confirmarlo. Dicho esto, comencemos este viaje lleno de emoción y misterio. Vamos a profundizar en este fascinante momento que demuestra la constante atención y admiración de Jungkook hacia Jimin, incluso en situaciones en las que parece estar distraído por otras actividades. Este episodio nos ofrece una ventana única para entender la dinámica entre estos dos hombres maravillosos y también sobre la profundidad de su conexión. En este contexto, Jimin se encuentra inmerso en un desafío que implica dibujar con un plumón en la boca, una tarea que puede parecer trivial, pero que para él representa un compromiso con su equipo y el deseo de lograr el mejor resultado posible. Mientras se concentra en su tarea, su equipo lo observa con atención, esperando adivinar correctamente el dibujo que está intentando representar. Sin embargo, entre todas las miradas dirigidas hacia él, destaca la presencia de Jungkook, quien no puede apartar los ojos de Jimin. Es notable como Jungkook parece estar completamente inmerso en la observación de Jimin, ignorando por completo las distracciones externas, como la conversación de los demás miembros del grupo, a pesar de que él pertenece al grupo contrario al de Jimin. O sea que en ese momento son rivales, por el cual no tenía por qué prestar tanta atención a lo que Jimin estaba haciendo. Pero claro que Jungkook le estaba prestando más que atención. Incluso cuando Namjoon intenta captar su atención hablándole, Jungkook parece estar en otro mundo, centrado únicamente en Jimin. Este nivel de enfoque y devoción hacia Jimin es revelador y sugiere una conexión profunda entre ambos, una conexión que trasciende las actividades circundantes. La reacción de Jungkook cuando finalmente es interrumpido por Namjoon es indicativa de su compromiso con Jimin. Aunque inicialmente parece no escuchar las palabras de Namjoon, su expresión cambia rápidamente cuando se da cuenta que ha sido descubierto observando a Jimin. La sonrisa radiante que aparece en su rostro sugiere una complicidad y quizás un hastío de vergüenza por haber sido sorprendido tan absurdo en su observación a Jimin. Este momento ejemplifica la constante atención de Jungkook hacia Jimin, incluso en situaciones aparentemente triviales. Su admiración por Jimin es evidente y sugiere una conexión única y profunda entre ellos. Esta dinámica única entre Jimin y Jungkook es un recordatorio de que la fuerza de su vínculo y la importancia que tiene Jimin en la vida de Jungkook es muy grande. Ahora hablemos con más detalles sobre la evolución del comportamiento de Jungkook hacia Jimin y cómo esto refleja un cambio significativo en su forma de cuidarlo y tratarlo. Todo esto en comparación con el resto de los miembros del grupo. Es importante abordar de frente el tema de los comentarios negativos que siempre sugieren que Jungkook maltrataba a Jimin o que no lo quería. Si bien es cierto que en los primeros años de su carrera juntos, Jungkook solía tener un comportamiento brusco o juguetón con Jimin, pero es crucial entender que esta actitud no estaba dirigida únicamente hacia Jimin. Jungkook en general tenía una forma ruda de jugar con todos los miembros del grupo. Esta dinámica de juego áspero era parte de su interacción y juguetería,
y no debe interpretarse como un indicativo de falta de afecto hacia Jimin, ya que es algo que Jungkook hacía con absolutamente todos. Con el tiempo, sin embargo, Jungkook comenzó a mostrar una diferencia notable en su trato hacia Jimin en comparación con los demás miembros. Si bien es cierto que aún conserva su estilo de juego brusco con alguno de ellos, se puede observar cómo cambia su actitud hacia Jimin, mostrando más cuidado y delicadeza en su interacción. Un ejemplo claro de esta preferencia por Jimin se puede ver en un episodio de Unroom, donde estaban jugando un juego similar a la de las sillas, pero utilizando cojines como asientos. Cuando Jungkook estaba jugando con los otros miembros, como Taehyung o Jin, no dudó en empujarlo sutilmente para que él ganara la partida. Sin embargo, cuando se trataba de Jimin, su enfoque era diferente. Jungkook optó por jugar suavemente, cayendo delicadamente en el cojín sin empujar a Jimin para ganar, mostrando una preocupación por su bienestar y comodidad. Además, hay momentos de afecto y cuidado evidentes en la relación de Jungkook con Jimin, como cuando lo abraza por el cuello, mostrando un cambio en su percepción y prioridades, reconociendo la fragilidad y la importancia de Jimin en su vida. Jungkook ha demostrado a lo largo del tiempo un cambio significativo en la forma en la que trata a Jimin, mostrando un mayor cuidado y delicadeza hacia él. Todo esto en comparación con los demás miembros del grupo. Es evidente que hay una conexión especial y profunda, un profundo afecto entre ellos que trasciende la simple amistad como muchos lo quieren catalogar. Por último, continuemos con las noticias. A pesar de su tiempo en el ejército, Jimin y Jungkook continúan dejando su huella en la industria musical y redefiniendo los estándares del K-pop. Con el logro reciente de Seven de Jungkook, que se convierte en la octava canción de mayor duración de artistas coreanos en la lista global de Spotify, superando el récord previo establecido por Monet de Lisa, demuestra una vez más su impacto y relevancia en la escena musical mundial. Este logro no solo resalta el talento de Jungkook como solista, sino que también destaca la fuerza de su base de seguidores, que continúa respaldando su música y asegurando su éxito incluso durante su ausencia temporal. Por otro lado, Jimin se ha consolidado como uno de los solistas más consumidos y reproducidos en Spotify 2024, superando a artistas destacados como Jennie. Este logro es un testimonio del apoyo inquebrantable de sus seguidores y el impacto duradero de Jimin en la escena musical.